Grande, mi gente. ¿Qué dicen los chiquillos, los psicópatas maníacos que hay por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé, el poco no se falta lo mismo, ¿no? No sé, lo juro. No podemos sentar si queréis. Que tampoco pasa nada. ¿Qué dice mi gente? Le vamos a dar Senua al Hellblade. Lo que nos queda, espero. ¿Y esto qué pasa? ¿Que no lo cargué yo la última vez? Sí, lo cargué, como que no lo cargué. ¿Qué dice Camper? Buenas tardes. De eso se trata, la verdad. De un poco de cague. Pues no lo cargué yo el foco el último día. No va a ser posible esto, hombre. ¿Cómo va a ser esto posible? Voy a chuparlo a ver. Joder, pues para mí que sí. Lo habré dejado encendido y se habrá ido a tomar por culo. Es lo más probable para mí. Es lo más probable. Déjame buscar el puto adaptador ahora. A la Yeji le pasa lo mismo. Que se caga toda. No, pero si está cargado el todo. Y entonces, ¿por qué no te entiende, coño? Vamos a probar ahora, a ver. Está cargado el toque, sabía que lo había cargado el último día, ¿no? No sé por qué se rayó esto ahora. Y yo te quito de aquí. A ver si funciona, coño. Coño, en serio, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver. Ahí está. Y entonces quito el cable. Póngale por un lado, ya me coloco. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá porque no sé si el directo será muy largo o muy corto, porque estoy pendiente de que me avisen. A lo mejor tengo un compromiso. Entonces vamos a darle rápidamente y lo que nos dé, pues lo quiero. ¿Que lo tengo que ir? Pues me joderé, me marcharé. Y abrir el juego, a lo mejor y terminamos luego. Si no, pues el tirón. Si no me avisan, pues del tirón. De tirón, tirón, tirón. Bueno, vamos a ver. Cambiamos a aquí. Lanzamos para allá. Ahí deberéis verlo ya, ¿no? Y escucharlo y todo perfecto. Camper, si está por ahí, si se escucha el juego, ¿no? Ujú. Ujú. Tú mismo, si estás por ahí o quien esté, para saber si se escucha nada más. Y ya si se escucha, nos damos el tiro. Que creo que no se está escuchando. No tiene aquí. Pero entonces, si le damos aquí, ahora sí se debería escuchar, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, quien esté por ahí que me lo confirme. Y si no, pues le damos y ya. Vale. Continuamos partido. Coño. Vale, perdón. Otro momento. Eso, ¿no? Estamos bien. Sí. Vamos a ver. Mucho bien. Ahora sí. Ya tenía abajo bien. Vale, estamos recuperando los trozos de espada de la que está ahí clavada en el árbol. Pues son una espada tocha, tochísima, que nos ayuda. Y ahí hemos entrado, eran 4, si no me equivoco, 4 o 5, y hemos hecho 3, si no me equivoco, 4, y esta era la última, no, queda esta y otra, creo. Vale, aquí estamos en otra prueba, de estas que habrá que resolver algún tipo de puzzle, para encontrar a Dillion, para volver y así. Ahí estamos, en eso estamos, haciendo puzzle, mierda. Con nuestra querida Senua. Taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillion and the others. But the water. She could taste the rock. El agua en sabía podrido normal. Tú estás viendo el agua como está. Y una mierda, coño. She knew something was Muerto y de wrong. todo, ¿eh? Sinister. No va a estar en podrido el agua, coño. She begged them to leave, but they just laughed at her. Vale, aquí esto son los típicos arcos que nos cambian la realidad, ¿no? As the bodies piled up, Del tirón. no one was laughing. And they knew that she was not like that. Y aquí hay algo para reconstruir. The bridge. It's broken. Sí, ya sé que está roto, coño. How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. Bueno, vamos a intentar arreglar. Espera un segundo, coño. Dillion está ahí dentro, ¿no? En la casa, ¿no? Ahí está nuestro amado amadísimo. Pero hay que arreglar el puentaco. Que está hecho mierda. Entonces hay que ordenar el puente para arreglarlo. Desde aquí se ve que no tiene pinta de tenemos ángulo para arreglarlo. De otro lado. De otro lado. Ahora aquí que cambia. Una mierda, ¿no? Un cipote. Cambiará del otro lado. De este lado. Se quitará la valla. Ahí está, lo puede pasar. Pues vámonos. Y de aquí que cambia. Aquí es al revés, ¿eh? Vale, aquí tenemos un monolito. Un monolito. The Northmen speak of a death moon, a light Y que cambia aquí. shaped like a half moon that appears inside a house. Que podemos entrar por él. Pero es tontería, ¿no? I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then Ah, a guest espera. died, and then the farmhand, Sí, and tenemos then que subir the a la torre. farmer and 6 of his men drowned at sea. Pero la escalera tiene que estar para abajo. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues seguramente esto es lo que, ¿no? Cambiando esto, la escalera baja, ¿no? Eso es, coño. Bueno, por ahora bien, no hay complicaciones. Y ahora desde aquí el puente, ¿no? Eso es. Desde aquí el puente que lo vamos a arreglar enseguidito. Pues ni tan mal, ¿no? Rápidamente lo hemos hecho. Alguna complicación más tiene que haber. Ya verás, ya pues no me fío yo. No me fío yo de un juego de puzzles sin puzzles difícil. Puente. Ya me estaba perdiendo ya. Fíjate tú. Al puente por aquí que está Dillion esperando nosotros. Vámonos.
Ahí. De tirón. Y aquí no habrá otro monolito que coger, ¿no? Tengo que explorar. Con la cabeza de la madre de Senua, que solo está por ahí perdida. Y nos cuenta cositas, ¿ves? No, parece ser que no. Y por el otro lado... Hay las moscas, coño, las moscas. Y por aquí tampoco, ¿no? Por aquí tampoco, ¿no? No. No te deja ni caminar por ahí. O para adentro. Come to me. Voy. Where are you? Eso es lo que llevo haciendo todo el juego, cabrón. Buscando. Come out into us. Vale, por lo menos las dos monolitos de personas las tenemos. Called Grettir, Que ya están marcados ahí, iluminados. red-haired, immensely strong. Vaya, ¿ves? Sabía yo que algo teníamos con ellos. Que no era normal. It happened one night. Jugar tan rápido Dead todo. creature came to his house to drag him outside into They're coming for me! Tranquila, coño. Tranquila. Vale, ahora el mapa cambió por completo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me muero. ¿Y por qué? ¿Que me matas? No sé qué me va a matar. No, se ve que si voy por ahí me mata algo. ¿Qué coño me mata? O sea, no es un enemigo en sí, es un ente. Fuego me mata, claro. O sea, el fuego no. El espíritu o algo así. Ve, aparte te guardará. Será que eso. Si te coge... Hola, Creator. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, por aquí ni de coña, ¿no? ¿Qué tal, Creator? Al final nunca solucionaste el tema aquel, ¿o qué? El tema del internet y transmitir el Resident Evil. Estoy esperando todavía para verlo. No, tío. No me mates, me cago en la puta. Me cago en la puta, putísima. Cuanto más me mate también, peor, ¿no? Ahora. ¿Ves? Sí, tío, se está poniendo negro la mano. El cable Ethernet. Ah, pues de puta madre. Pero no ha abierto directo, ¿no? Porque yo no te he visto. O no está, no hemos coincidido, pero yo creo que no te he visto. Yo bien, tío, bien. Aquí estamos, a ver si nos terminamos el Hellblade. Que no sé si será hoy. Digo, estoy pendiente de que me avisen, a lo mejor me tengo que marchar, espero que no. Pero mientras pues vamos a jugar todo lo que se pueda aquí. El juego es genial, pues este es una pasada, a mí siempre me ha gustado. No me mates, coño. Voy a buscar las letras estas aquí, tío, mientras te persigue el mierda este, que no sé qué coño es. Una mierda, tío. A ver qué más letras puedo encontrar. Ahí, otro. ¿Qué me falta? Falta la Y ahí. ¿Cuál me falta? No, find the gate. No, ¿por qué me falta un...? Me falta un símbolo, coño. Que eso sí es verdad que no sé dónde está. Otra por ahí. Otra más, ¿dónde? Aquí. Vale, ahora sí las tengo las tres. Ahora sí por la puerta. ¿Dónde estaba la puerta?
Eso es un misterio. ¿Está a la vuelta? Ahí, ahí. Dilio, sálvame. I can't find you. No, me jodas, que lo he cerrado aquí. Hostia, tío. Hijo de puta, ¿no? Por aquí. Vamos, vamos. Ahí está. Corre, corre. Joder. Bueno, nos ha costado alguna muerte, pero bueno. Ya salimos de ahí. No, tranquila. Tranquila, que está pasando. Senua, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. A ver, tampoco te culpo. No, pero yo qué sé. Un poco de culpa tuya, eso sí. How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are. Like No, they have. que yo sepa no tiene fecha todavía el lanzamiento. Todavía están ahí pendientes, a ver. Espero que sea pronto, bueno, espero que por lo menos sea un buen juego. Ya luego, si es más tarde pero sale bien, pues genial. Without you, this darkness has made Porque para que lo saquen ya es un mierda. Mejor que, aunque ya llevan años y años, ¿no? Sale un juego nuevo, pero... Vale, entonces este era el último. Porque dice que vayamos para el árbol. Este era el último. Reforged. You will have Odin's blessing. Vale, pues de puta madre. Ahí. Goddess into the halls of Helheim. Vamos a sacar la espada del Excalibur de allí del árbol. So Dillian was helping me. And the sword will lead me to him. Like when we first met. Y no era por aquí. No era por aquí porque no hay camino. Vale, ya toda la vuelta al árbol, tío, en serio. Voy a ver un camino por ahí, ¿no? Sí, el Cyberpunk salió muy roto, rotísimo. Pero bueno, con la actualización esa que sacaron al final y el nuevo DLC, parece que ahora está bastante bien. Además, un buen juego. Yo en su día lo jugué y a mí me gustó. O sea que estaba roto. Pero ya ha mejorado bastante. Yo creo que ahora es el momento de que se pueda jugar. The strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillian's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. You left it here. ¿Cómo está la espada? Mancillada por la oscuridad sin brilla más que el carajo. Price for this. Ah, que se me cierra el árbol. No pasa nada. Sinbel's parting words still haunting her. The darkness came back with a vengeance. A plague. Dillian? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Muy padre ahí. Mira, se la culpan a ella, imagino. Do you see it clearly now, Senua? No, se la culpan a ella. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. Bueno, y Dillion también la está culpando. Esto es lo que más le duele a ella.
¿Qué coño? They're coming for you now. They're coming. Vaya, hombre, qué raro. Pero tengo la espada de poder de Frodo. Y no pasa nada. A ver si me acuerdo cómo se cubría aquí todo, porque del otro día ahora la verdad es que no. Bueno, con este. Y con este de esto. Y con este hago esto. Y con este hago esto. Vale. A ver si no se veía nada. Uy. Y grande ese Xavi. O debería decir Xavi. Ese Xavi. Xavi del Raw. Qué grande, tío, con el mierda ese del roleo. There's nowhere to run to. In the sea of corpses, Qué bueno, a tío. corpse waved through Cada vez itself que lo veo me over the parto el ones culo. I loved. The ship ¿Ves broke que up también te under digo tu them. nombre bien? The ship Xavi. had sailed from the land Xavi, of shining coña. fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Sí, sí, la intro está perfecta. No, que pasa que da susto. Es como la Yei, no se acostumbran al final. Madre mía, cómo está esto, ¿no? Está lleno de gente, ¿no? Is there any escape? Nada, el camper estará por ahí que habrá dejado el lurqueo, seguro. Does your precious gift of sight let Anda, you más see the enemigos. souls that rot here in this sea of ¿Abren hoy con el corpses? roleo? Do you feel the blood Señor Xavi. run cold on your skin? Do you Oh, no hay hear roleo. their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on the Father Zinbo, you turned your back on the gods and let the A ver, si darkness pretenden que yo out on luche your people. mientras leo, pues así que no. Must they pay for your heresy? Ah, vale, están en ello, vale. Pensé que no estaba. A ver si coincido también con el Toy. Y se pasan por aquí, los dos. Para comentarles una cosita. Era Toyo, ¿no? Este sí te atacaba. Ahora mejor activarlo porque si no te rompe el orto. Con la espada de Frodo no hay problema. You're stronger than him. Focus now. Puta. Sí, es verdad, como era lo del foco. Así, ¿no? O sea, esto es efecto porro total, ¿eh? Efecto porro total. Vamos. ¿Quién más? Acabó. A tomar por culo. Who is it? Galena. Where are you? Galina. Do you hear, Senua? Do Era you por aquí, hear ¿eh? the voice of your mother, Galina? She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful Tiene call. pinta. I need you. Help me. Ahí está. Darkness took her life, and it will take yours. You're both dead. You both surrendered to the voices. Your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came for her. Que no le hagas caso a la voz, coño, que... She too doubted the gods and let the Acuérdate que te estaba darkness diciendo que era un infest mentiroso her. al principio cuando la conociste. But she didn't love. Te está sugestionando. Un puto caso. Gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. ¿Qué pasa con eso?
It's not too late. Este no lo hemos visto, ¿no? She's calling for you. Un tío con dos Why hachas, no me don't you suena. join her? Ahí el tío coge y con todo su polla se lanza una bola de humo y ya está. Pues venga, vamos. Que si no tienes que focusear para que lo puedas hacer daño, porque si no... Hostia, me quedé de botón. Hostia, me mata al final, ¿eh? ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa? ¿Que luchar contra todos los males aquí o qué? Venga, pum. No, coño, sigue, venga. Ahora. Eso es. Vale, otra vez un toque de esto. Porcas. It's nearly over. Finish it. Vamos. Mira, coño. Ahí está. Hay más. Vamos para allá. Es un montón, ¿eh? No, ¿qué pasa? Coño. Os digo yo que os moriréis todos algún día, ¿no? Por ejemplo, ya. Me estaría muy bien. Vamos. Eso es. Pues hay más. Why do you still fight on? Maybe you two could suffer your brethren in this rot and let your blood seep Ya, ya se está acabando, ¿no? Que ya... Isn't that what you deserve after all you've done? Ya está hablando, así que... Give the darkness what it wants and let it Joder, slowly son montones, sí. destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look venga, around muere. you. Así que focusearlo. Therefore, even if his soul could be rescued, do you think he would thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Ahora sí, ya está. Se ha acabado. O para arriba, imagino que será. You're both dead. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Que Senua. nosotros no nos rendimos la oscuridad ni nada, hombre. Está hablando. Mentira todo. You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both Más para arriba, ¿no?
Aquí será. Ahí. ¿Tenemos que matar a esto o qué? Clavarle la espada ahí en el cuello. Está muy guapo, tío. Juego está una pasada. Mira mi madre. I can't fight it anymore. Not on my own. Pues tu madre ahí está, ¿no la ves? Where are you, Mother? Parece una cabeza de Futurama, las que estaban dentro de la pecera, ¿eh? That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Bueno, ya tiene cara de psicópata. Senua. Look at me. Uf, Do you hear them? They're calling. algo pasa, ¿eh? Con Mary. We've lost so many. And I've lost my father. Pero si me culpaste a mí antes, cabrón. You said it. ¿Ves? I have blood on Eso my mismo. hands. Díselo, díselo. I didn't say that. You've done nothing wrong. Como que lo dijiste, si lo dijiste, cabrón. Simba was right. Everyone will suffer. Zimbel is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Yo digo la verdad, ninguno de los dos. Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Ya no me sigue por amor, coño. Bueno, ya se le puede la paranoia. The hardest battles are fought in the mind. Tal cual. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. ¿Qué dice It Ethan? was a little help, Vale, tío, muchas gracias. Te agradezco. a hope. Vaya usted al roleo. Hassan, eras tú, ¿cómo es? No, que es el Toy. El catalán, es el Yari. Al tuyo no le pillo todavía. Pero está guay el roleo que estáis haciendo, tío. Me lo paso que te quedas cuando lo veo. Así que páseselo bien, hombre. Claro que sí. Vale, ¿y qué pasa? Estamos aquí en el árbol y no podemos hacer nada más. Un horito ese. Está más quemado que... Nada, esto ya no se puede mirar. Vale, pues nada, seguimos, que hoy no sabemos el tiempo que tenemos, así que seguimos para adelante. Bueno, me iba a rascar la oreja por dentro del casco, o sea, por fuera del casco, ¿sabes? Increíble. Aquí estamos, hemos vuelto, pero si nunca has dejado de escuchar la voz. O sea, ¿que has vuelto de qué? Si no os habéis ido nunca. Por aquí no tiene pinta. Por aquí más probable. ¿Te imaginas, tío, vivir siempre escuchando una cosa que esta?
Que te dicen cosas, ya lo digo. Vete, vaya, We found her. encuéntralo, búscalo. Have you been? Here she is. Don't worry. Una locura, ¿no? You don't have to do this on your own anymore. Nada, esto es busca a Dillion, ¿no? Otra vez. We were worried. We're here to help you. You need us. So worried. Silence is. Él nos necesita, estamos preocupados. You'd come. We're here to help you. Eso es lo que nos están diciendo las Trust cosas. us. Trust us. Confía en nosotros, las voces y tal. We won't leave Bueno, you. no te abandonaremos. Leave us. We're here to stay. She needs us. Vale, pero ¿dónde coño hay que ir, coño? She always does. Que por ahí no hay escaleras que suben, pero Here she is. pues era para ir. Aquí no hay nada, no tiene pinta. No, porque aquí fue cuando bajamos al principio de todo, ¿no? Make sure you're safe. Ah, subimos por ahí. She's Vamos. safe now. Always safe with us. She has us. You've done so well, Senua. Calm. Subimos por aquí y a tomar por culo. Listen. You've done so well. Listen to us. When we talk to you. Listen. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Puedes hacerlo, vamos, seno, no sé qué. Me están diciendo. Que no las escucha, dice. No me va. O tú lo dices. Y aquí es. Aquí es. Puerta tras puerta. Como que no pesa un portón de esos así para abrirlo porque es por la cara, ¿no? Vale. I will tell you of a great hero named Sigurd. Se ve que está en la penúltima zona, ¿no? Por los círculos. Born La after his penúltima father's zona. death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. No. Instead, Hostia, he me quedé plans to sin, use him sin for his pensar. own ends. No You puedo see, subir ahora, ¿no? Rain's father Pues mira possessed que a bien. great treasure given to him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, Por he aquí tampoco puedo turned ir, into a sí. dark creature. Ve, ya me dejé algo ahí, ¿no? Sube. Seguro que ahí había algo y me lo dejé atrás, tío. Por gilipollas. Es que Senua, es que What is it? She can feel it. que no la vuelta dice. Don't open the door. Como tú lo digas. Turn back. A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much Vale. of a coward to step into the shadows? Hay que mantenerse en la luz. Como Alan Wake. Como Alan Wake. Y entonces... no puedo coger un... A ver, que estoy en la luz. Estoy en la luz, no me jodas. Estoy en la luz. Qué falso. Nada. Esto está mal. Está la luz. Me mató por la cara. Me mató por la cara, tío. Y se estaba envenenando esta por la cara. ¿Qué dice la Yuji? Hola, Yuji. ¿Cómo estás? Esa bonita princesa hermosa, coño. Claro que sí. ¿Qué dice mi gente? Bueno, pues sí, pues nada, me la juego mismo por culo. De aquí hasta allí. Y si eso no es la luz y me mata, pues malo. Ah, aquí sí. Ah, The sword is useless here. joder, puta. Me mató antes por la cara, tío. Falso, coño. Una muerte gratis. ¿Y ahora qué pasa? Si voy para ahí no hay una puta luz de mierda. Si vuelvo atrás tampoco. Por ahí hay una luz, pero no puedo abrir la puerta. Está cerrado, ¿no? Grande cerrado, pues vamos para allá. Venga, corre. La antorcha será luz, ¿no?
Claro. Claro. Don't be fooled. The beast is still here. Bueno, aquí estamos, pero ¿qué significa aquí estamos? No. No es ni bien, ni mal, ni nada. Aquí estamos, ¿qué? Estamos bien, estamos mal. Todo va bien. Don't fall for it. Y yo bien. Aquí estoy. Muerto en vida, pero estoy. So full of hate. A ver si nos pasamos por hoy. Just want to Estoy help pendiente de que me avisen y en el momento que... Pero espero que no. O espero que por lo menos me dé Your brother tiempo wants them to go away. de terminar He aquí only para hurts poder me. irme luego. Silence them. Que no me da la vida, tío. Si hago una cosa u otra, no me da la vida. No me da, Says no I me will da. die if I go with them. They say I'm already dead. No, they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. ¿Dónde está el Nutriplay? Do you see their faces? He's coming. Senua, help me! Help! Get me out of here! Que no Don't te puedo go! sacar de ningún sitio, que estás muerto. Muerta, moría matada, que eres un espíritu. No, yo siempre tengo que buscarte una letra para abrirte la puerta. She took her own life to escape it. Me suicidó, pues se suicidó. ¿Qué coño va a rescatar que no hay nada? She can't remember when it started. When her mother lost her Ah, que son. son 3 letras. 3 Her eyes simbolitos gazing del past her towards a world she coño. could not see. Bueno, por lo menos ahora ya que tengo luz da igual. This is what happens if you reach for De the donde vaya, underworld. porque como tengo la antorcha ya... O sea, apagar la antorcha. It was a lot to take in for a child. And Y the salvar ha first sido time un she felt problemón, sí. the cold chill. Vale, primero que hicimos fue ir para la izquierda y subir. No, it's not. Izquierda y Much subir. about her father. Left and going up. Que lo estamos bajando, ¿no? I suppose I just didn't want to risk upsetting Ahora her. aquí no le... Come again. But it doesn't Pero también hay que matter now. encender esto porque tiene algún chipote. Mira quién es. Señor Lord René. Pues entonces no se va a querer que te avise. Sí, que te avise. Estoy durmiendo. Gandul de mierda. O sea, cabrón. Gandul. Hidden in plain sight. She has it. Eres un gandul. ¿De cumpleaños de quién? ¿Quién cumpleaños hoy en tu casa? These pointless rules. ¿A quién le tocó hoy? Symbols. They're meaningless. El polaco. There's nothing behind the door. Save Dillian. This is just another trial. ¿Es tu hermano cumpleaños hoy? ¿En serio? Distract her from her real mission. You think you know, but you don't. Your mother is dead. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos cumple? And Dillian is dead. No, yo sé que tú no vas a acordarte. No te vas a acordar, cabrón. No sabes ni cuántos años cumple el hermano, tío. Es que es una cosa de loco, tío. Lo tuyo es espectacular. 23, ¿cómo es? De algo que te acuerdes. Joder, pues más fácil no lo puedes tener. En 2000, suma... En los años, solo tienes que sumar los años que vive. Porque ya está. 23 tacos, tú. Sí, señor. Lo de la felicidad de mi parte, coño. A Super Aimon. Visitamos desde aquí a Aimon, hermano del Lord René. Fue el desgraciado que un día nos jodió el Resident Evil. Otro se puso a jugar Steam y nos jodió la biblioteca de juegos compartida. She'll have to go. Pues She has to. I told you to go out. claro, si voy por abajo eso me apaga la antorcha. She has to. Bueno, pues nos la jugamos, ¿no? Y a correr. Run! Get through it as quick as you can. Bueno, más que run, debería poner. The panic. Uy. Nada como una perra. Y de aquí para allá, para otra luz. No tenemos palo, ni antorcha, ni nada. Bueno, también te digo, se compró este. Toma esto. Se pasó pimienta porque se lo compró tu madre. Bueno, tu madre podía votar. No era eso. Que tampoco te creas tú que. Tampoco te creas tú que fue un gran esfuerzo. Vale, tengo que ir para allá para coger
una antorchita empezar a encender todo esto y a encontrar la letra. Sin que... Es que a mí esos juegos tampoco me gustan, tío, no sé. Me resulta tedioso, me cansa. Tener que estar dirigiendo... Aparte de eso, que no sé... No sé... Nada del lore ni nada de eso. No es un juego que me guste mucho. Vale, Yuji. Grazie mille. Porque, ¿sabes qué juego jugaba yo? Estilo Pikmin, el de los Lemmings. Los Lemmings, ese estaba gracioso. Era como, no sé, tenías otro rollo, ¿no? Pero parecido a la dinámica y eso. Pero nada, son juegos que a mí... Da solo, pero con hormigas. Que va, entonces olvídalo. Ya con menos ganas lo cojo todavía. El de los Lemmings sí estaba risa. Yo me acuerdo de ese juego reírme. Tienes que ir montándole tú el camino a los cabrones. Ahí están las fórmulas, sí, vale, me parece muy bien. Pero ¿dónde está la letra exactamente? Ahí tiene que ser. Esto, ¿no? Ah, pero sin de esto, que si no parece que no lo ve. Si no parece que se ciega las gilipollas. Vale, ya solo me queda una letra. Está arriba porque aquí ya puedo explorar. Por huevo, ¿no? ¿Y cómo se subía? ¿Por aquí se puede subir? Sí, toda la escalera ahí. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? Lo que no sé al final, realmente para qué se compró el 2 entonces. By the time she realized that only Pudiendo haber she aprovechado ese dinero para otra cosa. her father was in bed, Otro juego que sí fuera juego. could see the monster. Vale, aquí hay monolito. Monolito. No, es que ya lo tengo, ¿no? Ah, no. Este es el que le sigue precisamente. Rayan Por the donde vamos. dwarf's sole desire is to Vale, possess this está muy bien. cursed Esto está treasure, muy bien. and he uses Sigurd to reclaim it. Pero da igual, si ahora sí mismo juega el 3 y el 4, o él no sabía realmente a lo mejor que Good-hearted está al hero final. promises to slay the dragon if Rayan would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his Luego el father Pikmin once Dance possessed a sword given to him by Vamos, tienen que pagar para ir juego. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother Si still más se has the compró. necessity, and so Rayan Te digo que ustedes tienen una dinámica a veces, tío, que no tiene sentido ninguno. first to avenge his father, and then he and Rayan Compra unas go in cosas search después. of Fafnir. Sí, no lo sabía, pero coño, podría haber visto yo que sé. Bueno, a lo mejor no llegas a apreciar todo como el juego con un gameplay, ¿no? Como todo gameplay te venden el juego de puta madre. Y todos te dicen que es un juegazo, que te lo pasas bien, que es entretenido, que no sé qué. Y después mierda. Que vaya, esos juegos no. Ni de coña. Para que se me caiga el pelo antes de tiempo. Puede ser que no. Ahora la luz tampoco me salvará. Entonces estamos bien. Y pues que yo apago mi antorcha. No, ¿qué pasa? Que esta gente puede luchar con la antorcha y yo no. Te dice focus, pero si no tengo focus, ¿cómo coño quieres que lo focuse si no tengo focus? Este sí. Y a estos también, pero vamos a ver, caballero. Finishing, como en el Final Mortal Kombat. Venga, coño.
Vale, aquí está el otro símbolo que nos falta. Y se acabó. Y seguimos. Y René es un mierda, tío. ¿Cómo pudiste volver a instalar ese puto juego de mierda y todavía sí no juegas a gusto? Es que es verdad. Venga, René, pues que te den por culo. Gracias por el lurkeo. ¿Qué dice Time Lost? ¿Qué dice Nutriplay? ¿Cómo tú estás? Mi pana. Y el símbolo está arriba. Súbete por aquí, mira para abajo y lo vas a ver, ¿no? Desde este ángulo es perfecto. Ahí está. Míralo ahí. Do you feel it? Venga, vamos a salvar a mi madre. Se supone. Beast is crawling into your mind, searching for weakness. Que no tiene sentido, René. Instalar un juego porque tiras esa mierda y después instalas otra vez. And used her to Que vaya a perder tiempo. Si un personaje va a tirar por él, va a tener, ¿vale? Did you see her die? Porque no va a jugar. I don't remember. Es que si no va a jugar con el personaje, prácticamente. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Que tu madre no está atrapada, que tu madre está muerta. Pues como no corras ahora, sí que tú también vas a estar muerta. Esto es mentira, porque ya me hubiese atrapado. A la velocidad que iba, ya me hubiese cogido. Esto es como el problema de si un tren sale de Segovia a las 4:30, a una velocidad. Me hubiese cogido del tirón. Mamá, ese le cayó la cabeza de Dilio. Hostia. Pues de los golpes que he sido por ahí abajo, ya olvídate. Tonto para siempre, se quedó ya. Que está ocupada, ¿qué estará haciendo la Jay? ¿Qué estará haciendo la Yuji? ¿Qué estará haciendo? now it can see Que no juegues a esa mierda, René, dedícate a otra cosa. the time you suffered as Tú a ni empleate child. antes que jugar, seguro. Your father's in no one pined for Dillian. Do you remember that darkness, Senua? Cero. The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dilly. Un segundito nada más. Por favor. Vale, vamos para allá. Bueno, se nos cayó Dillion a tomar por culo, o sea que toda la misión que... Nuestra misión principal se ha ido a la mierda. Vale, está allí abajo, ¿no? Se supone. Y tenemos que bajar todo el abismo de Helm esto para encontrar la cabeza. Ya están las mierdas, ya que más te... Hasta ahí ahora, para que mierda la cabeza. A ver, no, porque no hacía falta que te lo a la pared, ¿sabes lo que te digo? Que ahí caben 3 personas, coño. En el desfiladero este caben 3 personas. ¿Qué coño hace yendo de lado?
No te voy a poder. ¿Te imaginas que por bordear el infinito continuamente? ¿Y por qué? Pues se supone que este enemigo ya no me perseguía o qué pasa. No, por aquí no. No, por aquí no puedo. Voy. Hola. Ya, entonces. Tío, la muerte es así de gratis. Un poco rarete, ¿no? No, si tengo el brazo lleno ya. Ahora mismo me voy a la mierda. Y empiezo el juego al principio. Joder, tío, te podía haber saltado por lo menos el desfiladero este. Que encima ni va rápido, tío. Muertes de gratis, qué coraje me dan, tío. Muertes de... morir por la cara. Pensar si te coge, de verdad. Hace días que no paro, tío. Ah, coño, ¿ves? Si podías coger para el shake, dale, puto. No es como te moriste de gratis. Cabrón, tío. Mira, si tan lejos llegaste. Corriendo. Coño. A ver si llego lejos, porque si bajé hasta aquí y intenté cruzar la... Claro, se apaga ahora cuando toque el agua. Ese es el truco del almendro, ¿no? Ah, no, no toca el agua. Pues no toca el agua, ¿no? Vale, R Roma. Revolución y rap. Vale, ya empezó. Eh. Puta. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Es que, coño. Que parece que me están dando por culo. Coño. Vale, ahí, yo no lo puedo. Ahora sí. A chuparla. Joder, ¿por qué? Ah, coño. Coge esto, tío. Cógelo. Cógelo. A buscar la de recto. Está aquí. Bueno. Dice aquí dentro. Aquí, ¿no? Estos palos se unirán con otros palos. ¿No? Aquí.
Me pinta, ¿no? De aquí estos palos de aquí. Como las patas de agarre, ¿no? Hay que mirarlo desde la perspectiva, entonces, de dentro, ¿no? De dentro para afuera. Bueno, había camino, ¿no? O desde aquí. Ah, sí, hay camino. Sí, hay camino, tú. Sí, hay camino. Vamos, sin esto. Ahora sí. Ah, no lo veo tan claro yo, ¿eh? Ah, no, espérate. Aquí era para encender esto. Y que la sombra ahora proyecte la letra en la parte de atrás. ¿Atrás? ¿Atrás? Ahora sí. Pero qué grandes somos, ¿no? Grande la cena. Uf, aquí sí que se apaga. Corre, corre, corre. Corre para la antorcha. Corre para la antorcha. Para el pico. Eso. But she wouldn't listen. He was doing his best. Muy bien. Muy bien, señorita Senua. He was trying to save her from the darkness. Zimbo was right. Zimbo was trying to save her from the darkness. Venga. But she wouldn't listen. And now everybody Perfecto. Perfecto. Hay dos caminos. ¿Qué de él ella? Yo voy por aquí primero lugar. Monolito. Monolito. now the darkness Vamos yendo por orden. The dragon Sí, Fafnir por ahora was so sí, tío. large No and hemos saltado deadly ninguno en este that it would be capítulo. impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and No Fafnir termine de sees leer his para que lo kill. podáis entender. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. luring her down. The darkness will take her like it took her mother. Deep and deep. The beast knows. The beast knows Se exactly. ríen en puta cara. She's Puta pose en esta, tío. Sí, por aquí, ¿qué pasa? Ah, espera, vamos por lo menos a coger la letra, porque si la letra está por ahí atrás, ya aprovechamos. Aunque no tiene pinta, porque estoy viendo ahí ya medio deformada la letra. Vale, seguimos por orden, ¿eh? Although Sigurd kills the dragon, Efectivamente. Rayan wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rayan also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, Vale, las letras and he touches las the formas roasted aquí, heart to see pero if it is tengo done. una sola. O sea, falta encender otra sombra. Without thinking, Está al otro he lado. licks his finger and tastes the Paso por ahí, dragon's se apaga la blood. antorcha. Así que vamos a ir por aquí atrás. Que seguramente tenemos un rodeo. Language of birds. Encender otra mierda de eso. Proyecte la sombra, formemos la letra, cogemos la letra, abrimos la puerta y continuamos. The darkness will spot her. And she'll die. Porque somos los putos amos. Y ya está. Sin más. ¿Qué parece? ¿Qué te parece la idea, tú? Qué oscuro se ve. Joder, si se ve 3 veces mejor lo ves. No veo nada. Nada. What's she doing? She's lighting. She's making Claro, light. porque una She's making antorcha. a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's her plan? Con la antorcha proyecto luz. To get there. Y claro, tengo que tirar el puente ese para acá. Si puedo encender la antorcha desde ahí. Ahora que encendí el candel ahí,
Y sí, estamos calor, damos fuego a otro recipiente de eso. Formamos la sombra de la media M infinita, eso. Y cogemos la letra. Es porque aquí se apaga, ¿no? Pero yo voy aquí rápidamente. Bueno, rápidamente. Menos mal que a ellos. No me esperaba que se iban a morir. Yo por gilipollas me equivoqué de camino. Pero no. Está bien. Ahora encendemos aquí otra mierda que tiene en la cabeza. Y ya tenemos la letra formadita. Que stop ni que podía, mira, dejadme tranquila, coño. Bueno, esto, tenemos esto de la sombra da a esto. Y mira qué bonita la letra formada ella. Del tirón. Del tirón, tú. Que sí, no te preocupes, que yo entiendo que esto. Pataplan. Y seguimos. Qué grandes somos, coño. Antes de volverte loca, ¿se llena de mierda el otro brazo también? ¿O solo uno? Pues como si solo uno estamos en la mierda. Si no llega al hombro, pobredumbre esa emoción. Bueno, listo. Por orden, ¿eh? Nos falta uno de este capítulo y vamos para el final, capítulo final, ¿eh? Vamos a ver, por aquí. ¿Iba lejos? Está buena opción. Bien, Senua, con los tobillos rotos. Da por la espalda, ¿te ves? A mí las manos. Suéltame la mano, amiga. La bestia se me tiene ya hasta los cojones un poco. Un poco solo. Coño, restando y todo, la Senua. Like a snake. Uf, ese agua me puede dar una antorcha. Es posible, ¿no? Aunque también te digo, el caudal de ese agua con el pedazo de antorcha que la apagué tiene huevo. Vale, como no estoy sintiendo la luz aquí, estamos fuera. Vale, sí, se enciende. Ah, cogí la cabeza y pensé que se le iba a lanzar, ¿eh? En plan, toma, cógela. Cógela, perro, cógela. ¿Y ahora qué? No, ¿cómo está esto? Vamos. Senua Super Saiyan, vamos. Está cabreada Senua, ¿eh? Ahora te digo una cosa, ¿cómo mato yo a esto? ¿Cómo mato yo a esto, tú? Si encima está hecho de piedra... Rarete, entonces. ¿Estoy haciendo daño a mí mismo o qué está pasando? Ah, solo le puedo atacar en modo Matrix. ¿Qué pasa? Ya me estoy enfrentando a ella, de que esté en la oscuridad, o sea, no me mata. Sí, ahora. Hola. ¿Dónde tú estás? Hijo puta. Sí, cabrón. ¿Qué pasa? Levántate. Levántate.
Senua, que va por otro lado, cariño. Está la cosa peluda, Must find it now. Breathing darkness. Sí, digo yo. A ver, a ver si lo mato yo. Nada, otra vez. Escondido. Joder. They're winning. No. No sé qué me va a dar. Oh, bueno. Yo mierda, ¿no? Yo creo que se podría morir ya. Don't give up. No te rindas, dice la voz. La voz dice que no me rinda. Vamos a ver. No, hijo de puta, no te vayas. ¿Dónde está? ¿Dónde tú estás? Ahora sale corriendo a un lado. Oh. A ver cuánto ya tiene, ¿eh? Ahí está. Vamos por culo. Tenía vida, ¿eh? Vale. Bien, 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 bien. Continuamos para bingo. Hola. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no se ve una mierda. Chacho. People think of evil as an unnatural, invisible force, Bueno, pues tenemos la cabeza, ¿no? ¿Qué le importa? and so invoke the gods for protection. Vamos a dealing con nosotros. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand. Cold and cruel. Esta parte sale en mi intro. He tried to fix her with his Mira para arriba, así. rituals. Kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness, No, estoy medio jodido en or the monster that her father had oscuridad. become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Dillian would still be alive. Y después de tirarlo por toda la cantera por abajo, se dio un ostión en Lilian, la cabeza rodando por ahí. She will save his soul, even if this time she can't Me save preso her. como lo tengo, tío. Y yo, mierda. Y cierro los ojos aquí, dime, yo me quedo dormido. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore, Pues si no tengo motivo, no me está hablando. but believe this. It was my mission to make you hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Without it, Joder, que estoy subiendo con teleport, ¿o qué? ¿Sí da gusto? Digo, va caminando. this time I've wanted to No, sí, yo estoy subiendo con teleport, si a mí mejor. destroy you a Otro long time pateo. ago. Me lo subo hasta arriba. You have conquered your darkness Eso. at every turn.
You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. To trust him. As deep as we can go. I won't stand in your way. Sabrás tú sobrevivir a no maté al demonio este que estaba allá. You will not survive what is in there. Cabrón. Me pasa. I know. I know. Vale, y si yo lo know, tú te callas. Vamos, venga. Ah, la última parte, ¿no? Se supone, según las runas de los monolitos. Es la última parte. O debería serlo. Está lleno de movidas, lleno de puzzles, lleno de historia, que nos costará la vida y un huevo, pero vamos a intentar. Escaleras al infinito. Mother, Senua. I won't let the darkness trick me again. Para esta mujer, todo el que está muerto está vivo realmente, porque I know la you're madre está safe muerta y with según the ella gods. está viva, pero los tíos sí no sé. El niño está muerto, pero ella quiere llevar la cabeza ahí porque Searching for según ella secrets lo va a inside me. revivir, resucitar, no sé. Secrets that even I can't see. Y subo por ahí, no sé. I'm not here to Y si voy por find aquí, the past. tampoco sé. Entonces, I'm here for Dillion. por aquí se guarda la partida, con lo cual puede ser que sea un punto I de will fulfill inflexión my ahí. vow. Vamos para arriba, que a lo mejor hay un monolito de mierda. Whatever the cost. Y con la misma que subimos bajamos. ¿Ves? Sabía yo. There must be a way. Y este es ya del siguiente, me deja uno atrás. Pero aquí me faltan 3 más. They ¿Me subo por call aquí? it Ragnarok, the destiny of the gods. Como esto me haga subir para arriba. Terrible winter, Absolutamente nada. years long. Then Me cago en su puta madre. will turn on itself. Brothers will fight each other to the death. A mí ya que lo tengo aquí, Forget mínimo. what they owe their kindred. Times No will tiene be pinta de hard. batallas aquí, no mismo. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. Pero joder, por aquí también The hay wind camino, will ni blow entonces por through abajo, porque también abandoned corto partida y halls. Wolves will walk where hay children camino. played. The world will fall into ruin. ¿Cuánto que rompe esta cosa? No. Ah, aquí tengo que construir el puente, va. No hubiese podido hacer nada más. Pero escúchame, de este ángulo tengo que arreglar el puente. A ver. Joder, qué raro, ángulo más raro, ¿no? Bueno, este tiene que estar dentro del ángulo, sí. El ángulo tiene que ser una cosa así. Ah, que es una parte. Y entonces la otra desde el otro lado. Vale. Rarete, ¿no? Y ahora aquí, a ver, vamos a ver. Esto es 100% que ahora hay enemigos ahí. Como todos los juegos. Venga, claro que... ¿ves? Dios, que aparece. Aparece largándome, tío, el hijo de puta. Joder, tío. Cabrón. Remember the warrior. Hijo de puta. Puta mierda. Tu puta madre. ¿Qué? Aparece atacándome, tío. No tiene sentido. ¿Y esto qué? Coño. Espero que te mueras. Ya. Joder, puta. Y por aquí vengo. De ahí hice lo de la puente. No sé, me voy para el otro lado. Me voy para el otro lado. Venga, que tenemos que arreglar el puente para seguir. Tururú. Y faltan 3 monolitos.
Este justo. Tampoco hemos dejado tanto atrás, ¿eh? Como 5 o así. 4, 5. Y a lo mejor dejamos uno más. ¿Cuánto hemos dejado atrás? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Faltan 3, pues un puñado. Porque la mayoría, coño. Completistas no íbamos a hacer. Porque todos los hemos visto. Y no hemos dejado de ir a ningún rincón. A lo mejor, claro, en el laberinto y eso, pues sí, un camino se nos habrá quedado atrás. Pero que no me vuelve loco, tío, que es un juego hiper mega bien. Por lo que vamos quitando, tenemos más que suficiente. De lore y de todo. Entendí todo. Muy bien. Vale, pues te le falta la mitad. Que si está roto, lo viste desde arriba que estaba roto. Ya lo sabes que está roto. Jodido. Mira, la batalla final acaba de decir. No, por ahí no, chico. No ves que no se puede, coño. ¿Para qué mira para decir por ahí que no se puede ir? Pa' mía. A ver, por orden. Faltan 2. Este de falta Francia. Vale, pues vamos a que la fuente por otro lado. Fíjalo, sos una barbaridad aquí. Ah, coño, que aquí es para la puente. Yo sin el gilipollas. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Y tiene pinta, ¿no? Que se para que barre la puente. Como que debería ser subiendo más, ¿no? Hay una escalera que no por ahí. Ah, aquí, coño. Joder. Ciego no. Lo siguiente es ciego sí. Ahí está. Nos faltan partes ahí. ¿Y cómo llego ahí? Se desbloqueará algo, ¿no? Porque desde aquí no tiene sentido. Porque las piezas se ven como muy lejos, ¿no? No. No, ¿sí? Es que, y como coño. Desde ahí. Desde esa puerta a lo mejor. Pero y como yo voy a ver, por ahí no consigo la cadena. Es que... Es que de coño vamos entonces. Ya fui ahí, ¿no? Y fui ahí. ¿Será ahora sí desde ese lado? Es que esto lo coño es, tío. Esta ilusión ahí que pinta esta ilusión. ¿Esto qué hace? Esto construye algo, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, construye una puerta, ¿no? Anda. Anda, coño. No veo. Fumadón, ¿no? Loquete. ¿Qué fumadón tú? Un cacho puerta aquí porque se abra la muralla aquí. Monolito. Manolito. Por orden nos falta la R solo. Nos la hacemos al último capítulo con el monolito. Which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures.
Surt will join them with his sword of fire. Ah. The cliffs will crash. Vale. Trolls will walk the land. Ya veo. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Ya veo por qué esto va a ser así. Y se abre desde aquí. Tiene un pequeño tablón desde la puerta que te quiera posar. Ve. Veo. Te digo yo, lorito. Y ahora si subimos, reconstruimos y avanzamos al puente. Para después tirar para atrás. Para atrás. Ole, los caracoles y los langorones. Para que hace, macho. Pues nada, he llegado al mío, pues. Primera habitación. Aquí, vamos para allí y peleamos. Pero si vamos para arriba, aquí está el monolito de la punta arriba. El que falta. Es que soy un máquina, tío. Es que juegos son predecibles. Cuando yo tantos años jugando, digo, joder, son predecibles. Hablando. Vale, ahora sí. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Vamos a recuperar la letra. La letra no, coño, letra. A reconstruir el puente, lo que tenemos. The earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all vale, the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Si lo matamos sin usar efectos poco, tío. Sin infa. Vale. A ver si lo creo, si no, esto no lo hacemos nada. Venga. Finish this. Ala. Vale, por aquí. A reconstruir el puente. Ahí está. Sé que se queda bugueada la parte esa ahí, que se queda como medio en el aire. Pero no. Todo bien. A cruzar el puente. Vamos, Lolo. De verdad. Senua Sacrifice, dice. El sacrificio es mío. El sueño. El Killian Sacrifice. Killian Sacrifice. Oh my god. Oh my god. Ahora sí. Ahora sí le cruzamos, sí. Por ahí para allá que vamos. Yo no soy un monstruo. Ojo. Solo voy un paso por delante. Hola Ángela, gracias por el follow, bienvenida. Bienvenida. Aquí estamos con el Senua, el Hellblade. Ojo. Se podría tirar del puente abajo, ¿no? Tu puta madre. Angela, we are playing Hellblade here. This nice game. Adiós, hasta luego. I'm from Spain, Angela, and you? Coño, para. A ver. A que me responda, ¿no?
pegáis por la espalda, tío. Es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué por la espalda? ¿Por qué por la espalda? No, me no will die. Ah, from Manchester. But you have an Spanish name, eh? Angela? It's a typical name here in Spain. Manchester, that's nice place. I visit London, not Manchester, but yes, London, yes. Nice place. Ok. ¿Y para dónde está para ir? Sí, ¿no? Porque claro, ahí está la... I can sense her. Where is she going? She's getting closer to him. She's going to die. I'm scared. Wait. My favorite type of game are horror game. Or walking simulator. We die too. I don't want to die. I don't want to die. Wait. But normally What? horror games or action games like Resident Evil, We die too. Do we die too? like Alan Wake. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. Yeah, The Last of I Us. don't want to die. It's a nice game too. Stop. Turn back. Stop. I played the first one. And I'm waiting the second one here in PC for playing. And GTA, I love GTA, I don't want to die. I'm sorry. but I'm not I playing here. didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't Thank you, Angela, thank you. You're welcome here, whatever you want. Please stop. Please stop. Please stop. You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me. My favorite color, I think, is green. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made Green is my monsters favorite of the color. void. And what's your favorite color? That doesn't make them real. They made them real. No. Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Ya no está fumadísima, tío, ya. A esta altura del juego ya está. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment. Ah, vale, aquí Memory se supone que tenía que haber conseguido todos los monolitos y pasarlo por ahí. cannot escape. Pues va a ser que no. Que no va a pasar porque nos falta. This Pero is me la our pela. hell. Your favorite color is purple. Nice. Nice color too. No, not daily. Because my work. I can do it with my work. I work 12 hours per day. So it's difficult to me. And I only stream my 3 days. 2 or 3 days at the weekend. So Turn away.
Senua. Hostia, la madre de Senua. Vaya mierda, es la bruja y como que la quemaron, ¿no? Sí, se ve, tiene toda la pinta. I work in security, Ángela. Faces fear and suffering. I could see it. I remember it clearly. A professional art, so that's nice. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. So you have a close relationship with the games. I It is think. the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. And excuse me if I don't speak English very well and all the time because Defy the gods like your mother. my followers Darkness will come for you. are Spanish followers, You understand, son? but I respond to you in English if you tell me something. That's no problem. No, I don't have Discord. I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. Not yet. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Oh, I don't have it, Angela. Only suffering brings salvation. I don't have Instagram, I don't have Facebook, I don't have anything. Only WhatsApp. And here, Twitch. You are But in the future, I think gods. I have a She didn't Discord fight you. for And so you killed her. Gods my streamings, prayed to your mother. but not yet. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You taunted her. You killed her. You are the dark. Este es el final del juego, yo creo ya. No me acuerdo bien. Pero que me acaba de escupir es un hecho. Y que me dejó miel, mucha miel, también. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar. No, Senua. The darkness is here. Dailo, estás por aquí por casualidad. Push it away. Leí tu mensaje, no te voy a responder ahora. Te respondo con tranquilidad luego, pero estás por aquí. I won't let you kill me. Vale, esto aquí me da a mí que va a ser fight tras fight. Yes, Angel, I have a number, yeah. Obviously. Coño, qué rápido los mato, ¿eh? Como que me costaba a mí matar a una hijo puta, ¿eh? Me está jodiendo la cosa, ¿eh? Vamos a usar poco en poco porque, espérate, nos matan. Vale. Hijo de puta. No me acordaba que me lanzaba la intercap. Watch out. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilidad.
Bueno. Lo que son un huevo también se ha dicho. Porque son tantos. Tiene sentido, ¿no? Como en plan, tío. Joder. Pim pam pum. Bocadillo tú. Pim pam pum. Bocadillo tú. Bocadillo también. I can see through your ¿Y esto qué darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. ¿Qué? ¿Podía? Ah, tengo que reconstruir esto, ¿no? ¿O no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? Por aquí, ¿no? ¿Eh? Ah, vale. Ya mientras avanzo se construye solo. Vale. Muy lógico todo. Backwards to wallow in your miserable past. You're making a mistake searching for Dillian. The same mistake Vale, that amigos, killed aquí, him ¿no? in the first Tiene pinta de place. escenario de... Cada vez que llega una plataforma esta me escupe y aparece un ejército. To save you Me from tiro ahí, por acá. yourself. You saw them, it is a lie. The plague of darkness, the butchering of Dillian by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. Ok, coño. They believed you. I believed you. No, si te lo dije, te llevo diciendo todo el juego que es mentira, todo. ¿Y te lo crees? The darkness is a Si es que él te lo lie. dijo cuando te conoció, que eras mentiroso. How you saved them. He's here. I know he's here. Vamos, seguimos. Dillian, I know you're here. Hold on. I'll find you. Vamos para allá. Seguimos. Bueno, este es nuevo, ¿no? Ah, no, este es el águila. El aguilucho aquel, ¿no? El aguilucho aquel. Puede ser que está hecho como de sombra, ¿no? Que viene del Kingdom Hearts, ¿esto qué? Se convirtió en el otro. Estos son todos los bosses ahora, ¿no? Tampoco es que haya... No, se va cambiando. No, espérate, que salen más. ¿Cómo puede ser eso posible? No, tampoco te vas. Coño. ¿Y este quién es? Ah, vale, el de fuego. No me acordaba de esto. Hostia, otra vez. El perro de los cojones. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Joder. Vamos, coño. Ahí estamos. Dillian! Where is he? You're trying to Yeah, trick alright. me again with your lies. I know he's here. Or here. Come on. You took him from me. You have him. Dillian is gone. Que no está muerto. Ya puedo matar Let him go. a este tío, ¿o no? Or what? What can he do to me that you haven't already?
betrayed your own father. Come on! You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Let go of your father. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. Behind you. Behind you. Watch out. Careful. Watch out. Aún ni puta. Muérete, coño. Watch out. Hostia. Let go of your pet. No. You've done enough. Be careful, Senua. To die. Hostia. Ah, que no es obligatorio morir. En serio, no creo. Será un final. Morir. Porque igual me llegó al cerebro, ¿no? Tiene pinta. No. No, pues no. Está bien, malo para los dos, ¿no? Y malo para los dos. La mala se me viene. Me va a pinchar la cabeza del Dillion. If you're alive, and there's no darkness, then you never took him from me, did you? And I can't save Dillion. Era como lo único que hacía en el principio, ¿no? Estaba jodida. Bueno, no, o no. Fumadísimo la cabrón. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a liar, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. I'll
Take it. I'll be a Incluso sacrifica a ella para I'll fight with liberar you, Ragnar. a Ilya. Imagínate. Ya como que se rinde un poco, ¿no? La física un poco, y el pelo acartonado ya. Dime algo, ¿no? Eso es lo que pasa cuando alguien no tiene nada que perder. Que da igual. Que o la matas o te destruye. No power over me. No, que al final nos matan. Pero ajá, no puede ser porque hay una segunda parte. Lo sabemos. Está vivo. ¿Te imaginas que juegas como Dilio en la segunda parte? Mierdón, ¿no? I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. La mierda, la selva, la cara, mira, si está ahí vegetativa y todo. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Adilio no, Adilio tranquilo. Joder. Me pega un patadón y lo manda todo por culo, ¿eh? Salimos. Tiene tatuaje, esto aquí todo.
estos cuerpos con las letras que hemos ido recogiendo, ¿no? Esto está en la mierda también, ¿no? Mitad del cuerpo como en la oscuridad y mitad del cuerpo más o menos, ¿no? Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Vale, vamos por culo. Ahí soy yo. Ok. No tiro. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Siempre subiendo oscuridad en su cuerpo, ¿no? This is where my story once began. No, ya no. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Otras. No puedo seguir conmigo, ¿no? Que My friend. Go with her. This now will be your story to witness. cojo. Goodbye. Pues nada. Chao, 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 chao. Bueno, como que mató a su parte negativa, ¿no? La oscuridad la mató a la dejó ahí. Pues, ¿qué te digo? Se ha acabado. No hay crédito ni nada, ¿no? No, ahí está. Esta vida buena, ¿eh? Nos quedaba poco después, pues ya está. Viene quitado. 2 horitas. Bueno, en directo te lo hubiese hecho rápido, ¿vale? Bueno, por lo menos no dio tiempo a terminar. De marzo, sí, sí. Mucha gente habrá trabajado en el juego, no creo. David García y Andy Laplego para la música. Pues me ha gustado otra vez rejugarlo, la verdad. Me sigue sorprendiendo. No creo que haya escena post-crédito tampoco ni nada de eso. Pues se queda como muy cerrado ya, ¿no? Hasta que salga el segundo.
Muy recomendable el juego también. A quien le guste este estilo. Sin duda. Y no estaba caro, estaba de oferta hace poco en Steam. Sí, no. Pues yo creo que hoy no le daremos a nada más. Para no tener un directo de dos cosas mezcladas sin sentido, ¿no? Ya a buscar el siguiente juego al que le vayamos a dar. La verdad que ahora mismo no lo sé. No sé cuál. Alguno encontraré, seguro. De este estilo, así, alguna habrá. Porque no hay ningún lanzamiento nuevo tampoco ahora mismo ni nada por ahí. Ni que se aproxime. Por lo menos no de este género. No quiero saltar, eso sí, escena por crédito, no pues. Bueno, la música se acabó, ¿eh? Bueno, empieza otra vez, ni otra canción, ni nada. Ah, no. Pusieron un tema que dura menos que los créditos. No calcularon bien eso. No se escuchen las voces más que sea o algo. Bueno, sí, no. Que no hay canción, coño. Busque la vida. O será una parte para que cante el streamer, ¿no? Que no va a ocurrir. Vamos a ver. Si no entendemos. Pero raro. Ahí se acaba ya esto. Creo que ya acabó. Porque esos son los agradecimientos. Podrían poner otro piano, ¿no? Joder. Ah, no, más especialización todavía. Pues sí, agradecieron a la gente, ¿no? Estaba pensando en qué juego puede ser siguiente, la verdad. A mí no se me ocurre ninguno. A mí un Walking Simulator de terror, ¿no? Este largo por ahí, no sé. No puede ser muy largo tampoco, porque el tiempo que disponemos, si no se nos pasa muy largo en los directos. Sí, eso es bueno. Si queréis saber más sobre psicosis y el trastorno de salud mental, ya sabéis. 2017 el juego. 6 años tiene nada, eso que teníamos. Pensé que era más viejo. Ah, se ha acabado. Ni música, ni escena por crédito, ni por... Algo tiene que haber. Que te mandan lo principio, más que sea. No sé nada. No. Pues no, ahí te quedas.
Un reportaje que no lo vamos a ver porque seguro que bien. Mira, aquí te sale justo los monolitos que me faltan. Falta uno aquí, dos aquí, dos aquí y uno. Y no sé por qué aparece este concreto iluminado en blanco, subrayado, ¿sí? La verdad. Ni idea, vamos. Al reportaje, que sé. Esto es. No tiene escena del juego y tal. Lost soul. She's dreamt of this before. A ver vamos a ver qué. Si hay toda gente hablando y tal, bueno, no hay mierda. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. Imagino que sí, ¿no? Los desarrolladores explicando un poco el tema, seguramente. But what if each one of us is always dreaming? Con el reportaje, con el trailer del juego. And we only see Pero what para qué es lo our que es inner un trailer eye del juego y ya creates está. for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people fear seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, Te explica un poco más o menos de lo que va el juego. accept that yours might be too. Ahora empieza a hablar la peña, ¿no? Hellblade Senua's Sacrifice is a video game about Senua, a Celtic warrior on a vision quest into Viking territory. Vamos a verlo. But what sets our hero Senua apart is that she suffers from severe psychotic mental illness. Y te explica la historia de Senua y de qué para el juego. Ahí. Se supone que para verlo después, porque contiene escenas del juego, entonces es un reportaje para The verlo. original Ok. idea for Hellblade was to create a classic hero's journey, a journey of suffering, but one Vamos a where verlo, the no más que sea. fantasy world is not another planet or Por si algo que nos ha quedado claro, alternate pues a world that is esto nos lo aclara. constructed in Senua's mind. But to do so would mean putting psychotic mental illness at the center of the experience, a subject that is still considered taboo, Y como iba a ser a ese challenge entonces, that ¿no? was both terrifying and exciting in equal measure. No, In esto está guapo, Hellblade, esto the está guapo. starting point was a newly discovered Celtic goddess called Senuna in Ashwell, Hertfordshire. When first discovered, her name was thought to be Senua, a name which I liked and kept. I wondered if Senua might have been a Celtic warrior like Boudica, who stood up to the Romans. While the Romans had conquered all of Europe, there was a group of Celts up in the furthest reaches of the Roman Empire that could not be conquered, the Picts. Los pictos. And so the Romans built a wall, called Hadrian's Wall, that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish barbarians O at sea, no bay. pudieron nunca con esta gente y los encerraron The ahí. Picts were known for their war paint, painted on with woad, and their matted hair clumped with lime. And so Senua would be a barbarian Pict in this image. What's your name? Senua, I haven't seen you before. I don't live home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery, and so I made Orkney Senua's home and set the stage for a crisis. In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. Were they wiped out? We don't know for sure, but it would seem likely given the reputation of the Vikings. Sí, con los vikingos llegaban a un territorio y venga. Norsemen's brutality Vamos por culo is todo lo que legendary. tuvierais. High-ranking leaders and chieftains of the tribes they conquered were often offered as sacrifice to their gods. The most brutal of these sacrifices was known as the Blood Eagle. I imagine Senua as a young female warrior who returns home from exile to find her partner, Dillian, brutally sacrificed to a Norse god by these hellish warriors from a faraway land. Está guapo el lore este. I imagine the horror of this moment and how it would have dragged her deep into mental torment. No!
I came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. One term they used was Gelt. A Gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse, battle trauma, or grief. The Gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. And so Senua became a Gelt, cursed by darkness, looking for redemption in the wilds. Another word the Celts used in reference to mental disorders was truth, meaning fool, or Liar. one who utters the words of God. They tell of the mad sinner who flees battle into exile and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Truth in Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney where he became a monk. I will tell you my stories of hell, if Mentiroso. I may walk with you. Upon meeting Senua, it would be his stories that fuel her quest deep into their world of gods. The Northmen say the world will come to an end. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. So the stage Novela, was sí, set me for a parece. new adventure, a journey into the Norse underworld called Hell, a vision quest fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own mind, and one that we would experience through her eyes. This is your Son mission. azul, what? This is your quest. There is nothing else left. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Mental illness, such as psychosis, is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema, never mind the new medium of games. Where it does feature, it often conflates psychosis and psychopathy, associated with a lack of empathy. It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media. I must admit that I didn't have to look very far to discover my own ignorance of the subject. So we reached out to Paul Fletcher, psychiatrist and professor of health neuroscience at University of Cambridge. Psychosis is a descriptive term, and it refers to having a loss of contact with objective reality. So it's characterized by two main sets of symptoms. One of them is hallucinations, where somebody experiences perceptions when there is no actual objective thing out there to perceive. You're already dead. Who are you? And the other is delusions, where somebody comes to very often bizarre, unpleasant, frightening beliefs when there's no good evidence in favor of them. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim, and the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at improving health. Mental health hasn't always been presented in the media in a way that is particularly helpful. It can be challenging to engage people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about mental health, and particularly schizophrenia and psychosis. So we hope our support allows the team to continue to collaborate with Paul Fletcher and with those who have experience of psychosis to create a game that provides a fresh perspective on the condition and allows audiences to engage with it in a way that just wouldn't be possible in any other medium. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and interesting subject that could enrich and change the very nature of the game. That's cool. Thanks so much for coming here. Pleasure. Thanks. It's really interesting for me, and I'd love to be involved. I think it's fascinating. Our understanding of psychosis is still very much a mystery. Esta te parece and ways of familia de treating Senua, it are still no solo primitive también. compared to physical illness. After all, it is easy to see the pain and suffering caused by physical diseases or physical trauma. It is not so easy to see the mental suffering and trauma of severe mental illness. But what if we could find a way to see it? Games are capable of drawing you in for hours on end, playing the role of a character who is different from you, experiencing their perspective, and actively involving you in a world that functions with a different set of rules. Calls you to your death. It's an evil voice. If we were to represent Senua's psychosis, we would have to simulate voice hearing, a common attribute.
But how can we Está bien simulate logrado, something lo we de la have no pose. first-hand experience Por lo of? que puede estar increíble. Professor Charles Fernyhough, a leading expert in voice hearing from Durham University, offered his help. Hearing voices is an experience that is usually associated with severe mental illness, and crucially we know that hearing voices is a part of ordinary life for many people who don't meet the criteria for mental illness. Yeah. Oh, that's not him in real life. We know voices vary according to where they appear in space. Voices can appear far away in the distance, they can appear right there in your ear, they can seem to be coming from inside your head. Based on the information Professor Fernyhough provided, I put together Sí, a lo graba, sound brief ¿sabes? and invited some Lo actors tiene to dando the vuelta ahí studio. al micro. We recorded the actors using a Volviéndolo. binaural microphone, which records the 3D spatial position of sound, replicating the way sound is heard by human ears. It gives you an incredible sense that the person you are listening to is right there beside you. See how she's going. Rachel Waddingham from the Voice Collective came to our studio with 2 young voice hearers to speak to our team. We talked at length about their experiences and they listened to our tests, giving us feedback on how we could improve on it. Everyone hates her. She's cursed. It's very hard to represent what this experience is like, partly because it's such a personal, intense, emotional experience. It's testament to how Ninja Theory have been listening to what the researchers are saying, but also crucially listening to the experts by experience. What they've come up with is so compelling. It's by far the best representation I've heard of what these experiences are like. Una pasada. Other Recurso que common ponemos a attributes of muchos juegos que nadie lo psychosis hace. are visions and flashbacks. We met with Recovery College East, who work with and care for people recovering from severe mental disorders. A group of service users gave us their first-hand account of what they experience. Sometimes when the visions or what we're seeing is too much, it becomes more difficult until eventually we perhaps don't see anything. The people we spoke to, the stories they told, were fascinating, harrowing and mind-boggling. The reality of what people experienced was vivid, far exceeding what I could possibly have imagined. We went away itching to represent some of these visions and flashbacks in the game. Hands will know my heart is so, love is so far away. Don't you know how I wanna feel deeper? I could never know how you grow, all these days are killing me. Now I see deep in me insanity does unfold. I just wanna feel deeper, deeper. I just wanna feel deeper, deeper. Hands will know my heart is so, love is so far away. Don't you know how I wanna feel deeper? I could never know how you grow, all these days are killing me. Feel like this, read like this, I just wanna live, that's all. I just wanna feel deeper, deeper. I just wanna feel deeper, deeper. To refine our work, we continue to hold meetings with Recovery College East over the course of a year and a half, showing them what we had achieved so far and refining the in-game representations based on their feedback. With their help, flashbacks, visions and changes in perception were woven into the story and gameplay of Senua. The students that are involved in this project are incredibly excited about being involved. They have described the experience as being important because it values their lived experience and shows that despite what we have been through, all of that experience becomes valid, that actually it's something that we should all be talking about. The experiences described range from beautiful to frightening beyond comprehension. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. I heard someone who would often see hanging corpses in a room,
so real that she would sometimes try to rescue them. The panic What and does that fear mean? that comes with such visions is entirely understandable, and it can be a living horror for some. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. I was urged by one fellow that we should not shy away from showing this horror, and so I was perpetually torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations, or not far enough? Broken and lost. Just like your soul. Come on. What about that? In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. There's another aspect of psychosis that is much harder to explain, but one that I think video games are uniquely able to represent, which are often called delusions. People begin to see patterns in the world. They begin to link things that most people wouldn't link. Most of the things that we might think would be coincidence or, not worth commenting on. Nevertheless, that might have a particular salience or importance for them. One individual described how everyday words, sounds, colours and objects were steeped in meaning to him, forming a strange and sinister puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. It's not just brain dysfunction. It's not like the system shut down. It's actually an incredibly creative process. The person creates a world populated with voices and phantasms and terrors, and they're completely immersed in it. They believe in it. We often invite people into the studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes, secret messages, and the threat of darkness that stalked them. There are many things that happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark rot that's killing her slowly from within, the secret runes of the gods that block her path to Helheim, and strange associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Afterwards, they said that they didn't see much evidence of mental illness in the game. People with delusions of all sorts would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. I need this sword. It's important. Representing perception changes and thinking patterns within Hellblade gives us a set of symptoms common in psychosis. But people with lived experience were keen to emphasize another point, that it is wrong to define a person by their symptoms. Quite often, the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation and mistreatment that comes about from the rest of society. They say that I'm cursed. What if they're right? I needed someone to portray Senua, someone who could believably internalize her suffering. Melina Jürgens. Novela, tiene una máquina. Melina Jürgens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months while we perfected our motion capture techniques. Without realizing it, she had already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. As often is the case, those who have suffered mental anguish are never far from us. My hope is that by creating a compelling and aspirational character in Senua who feels very much real, albeit in a fantasy setting, we can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. Her mother Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect. Or perhaps it was cultural, as she lived within a world without science, of gods and a superstition, as exemplified by her druid father Zimbal. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exacerbated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her father. This darkness. It's spreading. The trauma of seeing her lover Dillian sacrificed tips her over the edge, making her remodel her reality around a concept that connects everything: the darkness. So the question is, what Senua experiences real? Can only be answered by saying, yes, it is real. It is her reality. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time.
Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near final game. It was a chance to see if the game had reflected their views or if it had misrepresented them. For me, being involved in especially developing Senua's character has been really important, and being able to bring in my perspective and what I see and what I hear, and having that built into the game has been a real privilege. It's gritty and it's meaty, and there are some tough subjects in there that are being tackled with honesty. I was blown away by it today, absolutely blown away. It was just fantastic to get the opportunity to use our lived experience in a very creative way. There's nothing tokenistic about the work we've put in. It feels like we've been listened to, things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself, and it feels very authentic. Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory have asked us to come along and help them build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game in a way that I think I didn't imagine was possible. So wonderful, really wonderful. I really hope that others will follow the lead they've set and use the power of something like a video game to change people's perceptions, to increase understanding, and ultimately to make some of the stigma around voice hearing and other experiences go away. For me, it was really exciting to see something that I explore scientifically being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate the mysteries of the environment in which they've been placed, with all of this strange uncertainty and noise and conflicting information that they're getting. I'm very excited by this way of trying to represent mental illness, because I think it actually might be offering us insights that we wouldn't get from pure scientific explorations, and actually giving us quite an empathic view of what it might be like. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet, but why? Why hasn't evolution stamped out this weakness from within our gene pool? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have computers, spacecraft, medicine, poetry, art, and yes, even video games is because individuals were able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently in order for us to progress and survive as society. We need to be open to these other ways of seeing. And it is this spirit that motivated me to create Senua's story and share it with you. Grande Senua, coño. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí el Hellblade. Ya han visto todo, tutti. Así que perfecto. Bueno, soy un directo cortito hoy, de capítulo y medio. Pero bueno, ya finiquitamos un poquito más. Ya volveremos con otro título que también no sé cuál será. Pero lo jugaremos, será más o menos del género, yo creo. Ya miraremos a ver qué nos toca. Así que nada, mi gente. Muchas gracias a los que se han pasado por aquí. Y los que habéis disfrutado del Hellblade también. Ahí lo tenéis subido también en YouTube. Y cuando queráis verlo sin problema.
Nada, chavales, que os digo. Un buen día. Muchas gracias a todos. Y vamos a cerrar el tirón. Ahí, el tirón que nos da. Así que nada, un placer como siempre. Espero que lo hayáis disfrutado. Chao, 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 mis psicópatas. Chao, 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 chao. Nos vemos la próxima. Chao, gente, gracias.